Me presento, mi nombre es Diego, soy presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Cuando fundamos esta asociación, que no fue hace mucho, después del año 2015, la hicimos porque entendemos que el país del desarrollo nacional necesita un sujeto que lo impulse, un sujeto que esté consciente que se necesitan cambiar las condiciones para desarrollar todas las capacidades que tiene la Argentina. Y uno de los actores en los que estamos involucrados es el sector empresarial y es, podría decir, con casi la totalidad de la certeza, que es uno de los actores menos comprometidos con el desarrollo de la Argentina como país, como nación. En ese sentido, podemos decir que para que se desarrolle la Argentina necesitamos priorizar nuestras capacidades de crear bienes, explotar nuestros recursos naturales, de nuestras materias primas, de aplicar conocimiento, de romper lo que se llama la trampa financiera o lo que sería la prisión en la cual te encarcela el sistema financiero mundial, que es un sistema muy sofisticado, que avanza rápidamente, sobre todo por los países con grandes recursos en materia prima y recursos naturales. Y el último punto es construir lo que nosotros llamamos la democracia, que es el diálogo de los actores sociales que permitan que se den las condiciones para que el pueblo se desarrolle humanamente, culturalmente, educativamente, económicamente, socialmente. O sea, como decía antes, la felicidad del pueblo. Si la economía no está en función de la felicidad del pueblo, en función de quién está, y es una cosa que no se hace habitualmente y que es central. Si la economía, nos queremos integrar a un mundo para que nuestra economía haga feliz a un mundo que en general desconocemos, en realidad estamos prisioneros de un sistema de apropiación de renta que lo único que hace es ocuparnos como mano de obra, y en general mano de obra de bajo de remuneración. Entonces, estas son las tres condiciones que tenemos o las tres situaciones que tenemos que propiciar como sujetos en cada sector de la sociedad para empezar a encauzar la Argentina en el sendero del desarrollo nacional. Estas tres condiciones, ¿cómo uno puede determinar en qué grado de avance estamos o si vamos hacia el camino correcto o el incorrecto? Ayer estábamos en Roca y justamente hablamos de cómo los medios lo que hacen es bajar, instalar y difundir la mirada que tienen pautada sobre la realidad, digamos. Es una posición y uno tiene que tener la suficiente claridad conceptual para saber si esa información es veraz, si esa información me permite a mí orientarme si estoy en el camino, si eso es positivo para nuestro desarrollo como sociedad o es negativo. Cuando se habla de brotes verdes, uno no tiene claridad si eso me beneficia o me perjudica, o si son beneficios para quién. Entonces necesitamos tener claridad, sobre todo en lo que leemos, y contrastarla con estas dimensiones que son muy básicas, pero que voy a tratar de pasarlo rápido, así que después si quieren hacer preguntas interpelamos o debatimos, o si no estamos de acuerdo, lo charlamos. Son tres dimensiones que tienen que ver con lo social, con lo económico y con la dimensión política, que es la que moviliza todo el resto de las variables. Si nosotros no instalamos el concepto de política, que es el esquema de decisiones que eligen un camino u otro, ¿no? Como central en las discusiones, lo que estamos entregando es
algún esquema matemático, aritmético que beneficie en general, que no beneficie a la sociedad, y sí que beneficie a la maximización de renta y otras variables que no dependen, digamos, o que no están abocadas a traerle felicidad a la nación. Entonces, las tres dimensiones son social, que son empleo, poder adquisitivo y coeficiente de Gini o de desarrollo humano; la dimensión económica, que es la balanza comercial, nivel de endeudamiento, renta financiera o productiva, capacidad utilizada; y la dimensión política, que es cuál es el proyecto político para el desarrollo nacional, dónde está, y lo que nos corresponde a nosotros, humildemente, que es la tarea de la representación política empresarial. Vamos rápido, así después cada uno puede con claridad dilucidar por sí mismo si estamos o no estamos en la senda del desarrollo. En cuanto a empleo, en estos 20 meses estamos al 9%, estamos peor que hace 2 años, y se destruyeron recientemente 58.000 puestos de trabajo industriales que son calificados, bien remunerados, en blanco, y que hoy pasan a ser una fuerza productiva ociosa. Y se transformaron en puestos de trabajo de monotributistas, autoempleados, sociales o empleados públicos. O sea, se degradó nuestra fuerza productiva. Después vamos a ir ganando por qué las causas. Entonces, si nosotros queremos ser un país, tenemos que apuntar un desempleo menor al 5%, y hoy estamos en 9,2% promedio nacional, pero los cordones industriales como el de Buenos Aires, o Gran Rosario, Gran Córdoba, están en 12-13%. El poder adquisitivo de los trabajadores. Son 3 variables sociales. Primero, que tengan trabajo los argentinos. Ya estamos viendo que vamos en el sentido opuesto. Poder adquisitivo. Esto es diciembre acá al principio de diciembre del 2015, cómo se desploma el año pasado, un año de recesión. O sea, se aumentan los precios, se empieza a bajar la capacidad de compra de los trabajadores, y si los trabajadores bajan su capacidad de compra, el mercado interno se deprime, y es la economía vital de la Argentina y de donde viven las pymes. Si no hay mercado interno, no hay desarrollo de la economía nacional. Es la primera condición necesaria para que nuestro país se mueva económicamente. Pretender insertarnos en un mundo sin tener resuelta la economía local, que es lo que podemos empezar a dilucidar, es una ingenuidad, por lo menos. Y vemos que si bien se recupera el poder adquisitivo, sigue por debajo del 2015. Por suerte se recuperó un poco, ¿no? Dado sobre todo por las luchas de los trabajadores, que no se les fue impuesta las pautas de salario oficiales. Digo, ¿cómo se recupera el salario? Cuando se acuerdan paritarias. Pues se recupera porque si yo tuviese acordado al 17%, tal vez tu poder adquisitivo hubiese quedado por acá abajo. Sin embargo, la lucha de los trabajadores, que es otra de las fuerzas de la sociedad que es clave para el desarrollo nacional, permitió que se recupere por lo menos parcialmente el poder adquisitivo. Y ahí vemos a la Argentina con un salario mínimo de 452 euros, y vemos un país como España, que con todas las situaciones que tiene, que está en 825 euros. Y si queremos ser un país desarrollado, necesitamos que nuestros trabajadores tengan un poder adquisitivo razonable. Si no, no se van a poder comprar la casa, los bienes inmuebles, ¿no? Educarse, tener ocio, cultura, vacaciones, desarrollarse plenamente. Es fácil diseñar un crédito a 100 años para que un trabajador con 450 euros esté endeudado por vida. Lo que tiene que garantizar la economía nacional, y por supuesto el Estado, es que con un salario razonable pueda en poco tiempo hacerse de su hábitat, que es donde se desarrollan las familias. Digo, casas con capacidad para el desarrollo de las familias, porque estamos viendo que cada vez estamos adquiriendo muebles más pequeños. Por lo menos en donde yo vengo, en la ciudad de Buenos Aires,
el primer departamento cada vez es más pequeño. Antes uno podía comprarse una casa y tener familia y que todos vivíamos cómodos. Hoy el primer departamento una familia ya no puede desarrollarse, es un monoambiente, donde la cocina, el living, la habitación, todo es un solo lugar. Y eso hace la economía de la Argentina. Ese trabajador después tiene que rendir en las empresas, producir competitivamente. Entonces es muy difícil, es muy utópico pedirle competitividad a un trabajador que no vive competitivamente. Y eso es el diseño de la economía que nosotros estamos promulgando. El coeficiente de Gini, que tiene que ver con la inequidad social. Ahí vemos cómo en el 2003, con el proyecto político que llevó adelante Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, llegó al nivel más bajo en los últimos prácticamente 12 años, que habla de es un coeficiente aceptado mundialmente que expresa la inequidad social, o sea, mientras más bajo significa que nos vamos convirtiendo en una sociedad más igualitaria. No significa que no haya pobreza, es un indicador. Y vemos cómo en un año, cómo se revirtió a niveles del 2011. Cómo en poco tiempo se puede degradar la calidad de vida de la sociedad con el proyecto que uno promulga. No estoy hablando de un partido, de otro partido, de un presidente. Digo, ¿qué proyecto y hacia dónde vamos como país? Y el otro, y ya entrando en esas son las dimensiones sociales: trabajo, poder adquisitivo y equidad social. Y esas son las variables de la economía del país. Me muestran en los diarios datos que la gente no comprende de dónde vienen. Leo información, Leivax, esto, lo otro, nadie sabe para qué son. Y te dicen que van bien porque te inventaron un indicador que le está dando bien. Vamos bien todos. Entonces, un dato central es la balanza comercial del país. Significa lo que vendemos al mundo menos lo que compramos. Y esta es la peor balanza comercial desde los 90. Y estamos proyectando que va a terminar el año 2006 en 6.000 millones de dólares abajo. Esto es como como en tu casa. Si no tenés plata en el bolsillo, es muy difícil después pagar tus deudas y, digamos, pagar los salarios, hacer frente con las obligaciones que tenés en tu hogar. Entonces, lo que estamos viendo es que se está desplomando esta balanza comercial. ¿Por qué? Bueno, se está comprando más afuera de lo que estamos vendiendo. Y después, algo que es insólito, se está permitiendo que lo que se exporte, o sea, lo que vendemos al mundo, por ejemplo la soja, no se ingresen esas ventas, no se ingrese la plata al país. O sea, que vos puedas tenerla durante una década sin tener la obligación de ingresar ese recurso a la nación. Nadie le discute que los productores puedan exportar sus cosechas, sea grano, fruta, lo que sea. Pero los dólares no son de los productores, los dólares son del Estado. Entonces, ellos tienen que hacerse de los pesos que reporta esa venta exitosa. Claro, la moneda de intercambio es el dólar, la moneda de intercambio aceptada en el mundo, por ahora. Pero ¿qué pasa si yo dejo esos dólares afuera? Digamos, el Estado cada vez se hace de menos moneda extranjera, entonces empieza a desestabilizar otras cuestiones para los cuales necesita dólares, por ejemplo, pagar la deuda interna. Por ejemplo, que tiene compromisos fijos todos los meses. Entonces tenemos la peor balanza comercial de la historia reciente de la Argentina. Yo me lo crucé a Cabrera cuando venía en el avión, el ministro de Producción, y le dije que gobierne para las pymes. Y me dice, ¿me estás cargando? ¿Me estás haciendo un chiste? Y él es el responsable de esta balanza comercial. El que nos está haciendo un chiste a todos es él.
Lo raro es que no se hagan cargo, o tal vez es lo normal. ¿Y cómo se sostiene toda esta economía si vemos que los indicadores se están degradando? Bueno, con la deuda externa, la odiosa deuda externa, la famosa trampa financiera, en las cuales recién veía una publicación, en el 2015 éramos uno de los países más desendeudados del mundo. Y ahora somos el primer país del mundo tomador de deuda. El primero, después viene China, con las diferencias de economía, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, perdón si no se ve muy bien el gráfico, pero cómo 59 mil millones de dólares de deuda externa lo tomó la nación, las provincias, en moneda extranjera, en moneda local, empresas, entidades privadas que toman deuda externa. O sea, uno dice, bueno, esta empresa se endeudó en el extranjero. Y vos decís, bueno, pero es la empresa, no hay problema. Pero si uno ve la historia reciente de Argentina, por ejemplo en el año 82, cuando entra en colapso la economía nacional, toda esa deuda de esas empresas privadas se nacionalizó. Entonces hay que poner un ojo a lo que pasa ahí también, porque no sea cosa que vuelva a pasar, que la gente vuelva a pagar las deudas de un privado. Entonces cuando uno suma todo esto, estamos en 100.000 millones de dólares en 2 años. Entonces, la inflación no bajó porque es la misma del año 2017. Nosotros hacemos una encuesta trimestral con los empresarios que vienen del mercado interno que están en nuestra organización y en general un ecosistema un poco más grande. La última encuesta la hicimos en el segundo trimestre de este año. Ahora vamos a lanzar la tercera. Los empresarios ya en ese momento respondían que para ellos la inflación del 65% creía que la inflación iba a ser de más del 25%. Y en ese momento estaban todos los diarios instalados el concepto de que el objetivo, el Banco Central de la inflación era del 17%. Entonces la economía real se da cuenta de que los datos te tratan de instalar información que no se verifica con la realidad. Y bueno, ahora con el presupuesto que ya presentó el Gobierno Nacional para el año que viene, dice que este año el promedio que ellos calculan va a ser de 24,7%. Entonces, si ahora me están diciendo la verdad, en junio, ¿qué me estaban diciendo? Entonces yo tengo que tomar decisiones como empresario, tomar créditos, todo, y no tengo información que me permita ver con claridad lo que está pasando en el país, y por supuesto que yo voy a hacer cosas o cometer errores que puedan atentar a mi supervivencia como productor. El otro dato es la rentabilidad financiera o productiva. Hoy ese ingreso masivo de dólares que vimos, ¿para qué va en la Argentina? Va para la especulación. Se trata de instalar una política, que esto es más técnico, pero se trata de instalar una política abierta al mundo, con una mirada, lo que se dice, ortodoxa o monetaria de la economía, y lo que se trata de poner foco en lugar de el trabajo, el nivel de empleo, se trata de poner foco en el nivel de inflación, el nivel de endeudamiento de la Argentina como eje prioritario. Y pasan estas cosas. Argentina no produce, tienen que entrar dólares. ¿Qué hacen con los dólares de Estado? Pone bonos, la gente va a especular, compra esos bonos, le tiene una rentabilidad, porque si yo no tengo una rentabilidad, es muy difícil que alguien venga a prestarte plata. Y para que le sigan prestando plata a la Argentina, esta rentabilidad cada vez es mayor. Entonces, se torna en un sistema especulativo financiero, esta famosa trampa, en las cuales hoy estamos inmersos, que hace que, si vos tenés 100 pesos y lo quieres invertir en la producción, te dé 10 pesos de rentabilidad. Si lo querés invertir en la especulación, te da 30. Entonces, ¿dónde lo invertiríamos cualquiera de nosotros? En la especulación. Entonces, si queremos un país de desarrollo, como pasa por ejemplo en Europa, esa rentabilidad por especular tiene que ser del 1%, no del 28%. Hay países que vos tenés que pagar para que te guarden la plata. Entonces, si uno favorece la especulación financiera, perjudica la producción local. Es una regla, es inversamente proporcional.
Y eso es lo que nosotros como asociación le reclamamos hace mayo por ahí a Sturzenegger. En el Banco Central hicimos una bicicleteada financiera, la cubrió la TV pública, vinieron los diputados nacionales y pusimos abajo producción y trabajo o especulación financiera. Esto es más viejo que el ñaupa, estas políticas. Nos quieren hacer creer que la plata se reproduce sin aportarle trabajo, se reproduce por sí misma. Entonces, ¿para qué están las fábricas? Entonces, ¿qué consecuencias trae en la economía real? Bueno, esta es una consecuencia directa. Esto es 2014-2015 y esto es 2016-2017. ¿Qué significa? Que las fábricas estaban trabajando en los 2 últimos años de minerismo el 70% promedio de la capacidad industrial utilizada. Decían que no había crecimiento, no había creación de empleo privado, que la industria estaba estancada, la UIA decía que no estamos creciendo, que el país está achatado. Eso decían los diarios, ¿no? 70%. Hoy, ¿dónde estamos? 65%, datos INDEC. Ayer salió el último indicador de capacidad industrial utilizada, 67,3. ¿Vieron? Lo que pasa es que a vos te venden que acá le está yendo bien, pero es fluctuante todos los meses, por temporalidad, por un montón de cosas. Fíjense los otros años del kirchnerismo como también oscilan. Y en el macrismo lo mismo. Pero te venden que justo esta temporalidad le da para arriba y se creen que es porque el gobierno hizo las cosas bien. Pero cuando vos ves los promedios te das cuenta que está estabilizado el 65%. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que acá se perdieron 6.000 empresas nacionales, 58.000 puestos industriales menos, lo que yo les comenté antes, que la especulación financiera hace que ninguno de estos industriales quiera seguir produciendo más, porque prefieren echar trabajadores y poner esa plata a reproducirse sin valor. Al final del año dice, bueno, la fábrica no me fue bien, pero gané lo mismo, porque lo puse a especular. Ahora, ¿eso lo puede decir un pyme? No. Porque el pyme, si no tiene sus trabajadores, se muere. ¿Dónde empieza a operar esa lógica, esa falta de conciencia política? En las corporaciones, en las empresas de más de 500 trabajadores, en los sistemas ya estables de producción, que es donde falta conciencia nacional. Ayer una empresa decía, nos falta conciencia, decía, y yo conciencia política le dije, falta conciencia política. Si nuestros industriales echan trabajadores para especular financieramente, tenemos un problema. El Estado tiene que intervenir ahí para que eso no suceda. Entonces, ya vimos que la dimensión social está complicada, la dimensión económica está complicada y vamos a la dimensión política. Digo, ¿qué país tenemos? ¿Cuál es el proyecto del país? Nosotros vemos el país como una mesa de 4 patas: empresarios, trabajadores organizados, organizaciones sociales y los partidos políticos. Esos son los actores que dialogan para decir qué país, hacia dónde vamos. A nivel nacional, provincial y municipal, supongo. Y vemos que hoy está un poco disuelto el proyecto del país que queremos. No está claro hacia dónde vamos. De hecho, a partir de una elección, una fuerza está tratando de imponer un proyecto propio en contraposición de lo que se vino trabajando durante 12 años. Entonces, para dar un giro diametral, un giro de 180 grados hacia donde vos vas como proyecto de país, y que eso sea en armonía, que estemos todos de acuerdo, que nos integra a todos, se tiene que dar este diálogo entre estas fuerzas y tiene que haber lo que se llama un consenso. Y yo no veo consenso, puede ser una mirada personal o de nuestra organización, tal vez ustedes pueden discernir o disentir, no veo un consenso sobre el modelo del país que se está instalando ahora. Yo no lo veo. Veo que hay un grupo de fuerzas reducido con mucha capacidad económica que está impulsando hacia un lado, pero veo del otro lado que está aumentando la indigencia y que no creo que estén muy de acuerdo con este proyecto de país que los expulsa de la economía nacional. Entonces, en este sentido, y acá nos excede a nosotros porque nosotros somos un sujeto de esta mesa.
Y acá se tienen que sentar en la mesa todos los actores sociales para ver cómo construimos un país que nos contenga. Y que pueda haber diferencias, que pueda haber distintas miradas, pero es necesario. Si no, va a ser un esquema de sálvese quien pueda, de tensiones y resistencias que va a aumentar naturalmente el conflicto social. Digo, ¿qué pasa si dejan de prestarnos plata? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Quién se va a hacer cargo de la economía si no tenemos recursos para...? Y eso ya pasó en la historia reciente de la Argentina. Entonces, en ese sentido, creo que una de las tareas fundamentales que hay que trabajar ahora es empezar a generar consensos y diálogo con los distintos actores de la vida política de la Argentina para hablar de qué país queremos, qué modelo de desarrollo queremos. Porque si no, nos va a encontrar que cada elección, el resultado de cada elección nos va a ir marcando un sendero que vamos a estar medio perdidos, no vamos a saber a quién votar, no vamos a saber a qué proyecto abonar, o a qué proyecto oponerse, o a qué proyecto favorecer. Porque el momento donde elegimos el proyecto de país, está claro que es el momento de poner el voto en la urna. Y eso es lo que pasó en Argentina, en la última elección. Y el sistema de democracia que tenemos medio bastante débil le permite a cualquiera que con un mínimo de votos y que haya ganado le permite hacer un cambio que es radical, que naturalmente debería tener consensos, pero bueno, no los obtuvo. Y la otra pata, que es la nuestra, que yo creo que es la más débil, como dije al principio, y nos hacemos cargo de eso, es la parte de política empresarial. Un dato para que ustedes tengan, esto es información del INDEC, las empresas de hasta 1.000 asalariados, hay 600, ahí dice 6.500.000 empresas, dice. Perdón, 605.000 empresas que emplean 6.500.000 trabajadores en plano. De esas empresas, el 98% tienen menos de 1.000 trabajadores. 98, 99. O sea, de esas 605.000 empresas, 604.500 tienen menos de 1.000 trabajadores. Si vamos un poquito más para abajo, para comprender a ver qué es una pyme, más o menos, que tengan 200 trabajadores, de las 605.000 empresas, 601.000 tienen menos de 200 trabajadores. Entonces, mayoritariamente son empresas medianas y pequeñas. Con hasta 10 trabajadores son 490.000. Entonces, ¿cuál es el sujeto empresarial o el empresario de mayor cantidad o mayor representación? El que tiene hasta 10 empresas. Y sin embargo, cuando uno se fija quién decide o a qué sujeto se lo beneficia fundamentalmente a las corporaciones, que emplean poca gente. Si ustedes sean, las empresas con más de 1.000 asalariados emplean 1 millón de trabajadores registrados nada más. Entonces, no emplean la mayor cantidad y tampoco son la mayor cantidad de empresas. Entonces, ¿por qué están en la centralidad de la política? Porque tienen poder económico vía su capacidad de desarrollar monopolio o oligopolio, que teóricamente atentan contra la democracia. Y que nosotros, una democracia que tenemos débil, le permitimos el avasallamiento sobre el resto de todos los empresarios. Y acá estas corporaciones mayoritariamente son extranjeras. Ese es el segundo tema, que tiene que ver con la nacionalidad. Y las pequeñas empresas mayoritariamente son de Argentina. Entonces, ¿dónde está puesta la política? ¿Qué proyecto de desarrollo nacional, entre comillas, está en marcha? ¿A quién beneficia? Esas son las preguntas que nosotros nos hacemos y por las cuales fundamos una asociación que tiene algunas bases que son fundamentales. Primero, para nosotros no hay división de micro, pequeña y mediana empresa. Hay empresas nacionales, empresarios nacionales que son los sujetos, la empresa es el objeto, el sujeto, empresarios nacionales y corporaciones.
Son dos sujetos diametralmente diferentes. Y para nosotros todos los que viven del mercado interno están en el mismo barco. Entonces nosotros prácticamente acumulamos a ese colectivo en su gran magnitud. Y ese es un colectivo que hay que ordenar, hay que concientizar, se tiene que hacer cargo y responsable de ser un sujeto activo en la sociedad, ordenarlo y explicarle que si a la economía interna le va bien, a ellos le va a ir bien. Eso es lo que se degradó a partir de varias cuestiones. Primero, bueno, acá, antes de pasar este cuadro, primero, en la década del 70, había una entidad que representaba la Universidad Nacional, que era la CGE. Con la intervención de la dictadura militar, en la irrupción de la dictadura militar en el año 76, se lograron dos cuestiones. Primero, eliminar a la CGE como sujeto político de la sociedad, o sea, se intervino militarmente, y a muchos de sus dirigentes fueron desaparecidos, empresarios desaparecidos. Primero. Y segundo, se fracturó esa alianza que había entre el empresario nacional y el trabajador. Había una cohesión política entre el empresario y el trabajador, el pyme y el trabajador, para que tal vez se entienda más. Se fracturó esa unión política. Y los 90 lo que nos regaló fue esta división de microempresa, monotributista, pyme, nos subdividieron económicamente. Entonces se empiezan a crear cámaras, y ahora paso al siguiente, se empiezan a crear cámaras de acuerdo al tamaño de la billetera que tenés. Si sos pyme vas para allá. Si sos monotributista, no, en esta cámara no te puedes meter, vas para la otra. Si sos una mediana empresa, si sos industrial en esta, si sos comercial en aquella, si sos de servicio en aquella, si sos de software, se empiezan a dividir. Y de hace 40 años se estructuró toda la representación empresarial bajo esa consigna. Entonces, ¿cómo vamos a dialogar y pensar en un modelo de país que nos contenga a todos si estamos todos charlando en mesas diferentes, en espacios diferentes? Y lo que pasó al no estar la CGE es que todas esas organizaciones se fueron asociando para arriba, hasta las entidades de cúpula, a unas organizaciones que están dominadas por las corporaciones, o en algunos casos por la burocracia, nosotros decimos empresarial. Entonces, ¿qué pasa? El pequeño tornero que está acá en Neuquén está asociado a la Unión Industrial de Neuquén, que está asociada a la Unión Industrial de Patagonia, que ahí estoy inventando, que está asociada a la Unión Industrial de Argentina, que está asociada a una cámara política que se llama G6, una organización política empresaria, que pone ministros, pone funcionarios, impulsa esta política que está destruyendo el mercado interno. ¿Cómo un tornero? ¿Qué tiene que ver el tornero con la entidad de cúpula a la cual está afiliado? Nada. Entonces, es preso de esa representación política, o sea, lo representa a su enemigo prácticamente. Entonces, esta es una estructura que está hoy ordenada, financiada, instalada, reconocida por la política en general como la voz de las empresas, y en realidad termina abonando a el adversario del desarrollo nacional, que son el sistema financiero y las corporaciones. Por ejemplo, la Asociación Empresaria Argentina, el G6, Ecoloquidea, el Foro de Convergencia, la Mesa de Enlace, etcétera, etcétera. Está compuesta por la Cámara Argentina de Comercio, la UIA, la Sociedad Rural, la Bolsa. Todas entidades que terminan beneficiando a 2 o 3 grandes jugadores en perjuicio de las otras 600.000 pymes, que son empresas nacionales que estamos desparramados por todo el mundo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo una empresa que está acá en Neuquén no se le puede aplicar la ley neuquina? Digamos, ¿dónde está el que toma la decisión política de dejar a X cantidad de trabajadores tirados? Está en otro distrito, un picarón. Hace la de las sociedades offshore, pero adentro de la nacionalidad. Y en la Argentina pasa lo mismo. Yo ayer conté un caso de un gobernador en la provincia de Buenos Aires que, para resolver el convenio de Kraft, que es Terrabusi, que estaba tomada la fábrica, toda la cuestión ahí, se tuvo que viajar a Miami para hablar con el gerente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner en nuestra representación política, someterla
a un gerente comercial de una empresa extranjera que no sabemos ni siquiera quién es el dueño. Entonces me puedo cansar de contar ejemplos de cómo nos están invadiendo hoy en día las corporaciones extranjeras, como Uber, a los taxistas, por ejemplo. Es una empresa que es un monopolio extranjero que está operando activamente, ilegalmente en la Argentina. Bajan los extranjeros en el aeropuerto de Ezeiza, piden un Uber con una aplicación extranjera, pagan con su tarjeta extranjera a la empresa por afuera y aparece un chofer argentino que cobra 3 veces menos el viaje y él se cree que está contento y después no tiene plata para cambiar la unidad, que la destruyó, no tiene cargas sociales cuando se jubile, no tiene RT, no tiene seguro por accidente de riesgo de trabajo, no tiene tampoco el seguro para sus pasajeros. Es un trabajador precarizado sometido por las corporaciones. Ese es el nivel de sofisticación que hoy trae la tecnología, el sistema financiero y el desarrollo de las telecomunicaciones, y nosotros necesitamos ahí ponerle orden. No podemos entregar nuestros bienes y servicios a cualquiera que se venga a instalar del mundo, porque es lindo y está en Google, aparece ahí Uber, lo tengo en el celular. Aparte, yo creo que estoy más que convencido que tenemos capacidades de sobra para desarrollar nuestra propia tecnología. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Crear la representación política nacional, que es esta, que esté en línea, sintonizada con los intereses de nuestra base. Entonces, por eso es importante el trabajo que están empezando a hacer acá con César y Sebastián, en empezar a encontrarse con empresarios que empiecen a ver esta mirada, empezar a sensibilizarlos. Se van a encontrar con muchas trabas, porque lo que se empieza a disputar acá es el poder, es la voz de las empresas nacionales. Nosotros no decimos lo mismo que dicen las otras cámaras empresariales. Nosotros no estamos de acuerdo con la reforma laboral. Nosotros no estamos de acuerdo con la reforma impositiva ni previsional. Y si quieren que estemos de acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es dialogar, porque no la conocemos. Entonces nosotros no podemos ponernos a discutir con empresarios por lo que los diarios nos dicen que va a ser la flexibilización laboral de los trabajadores, que termina siendo la reducción del salario de los trabajadores, que es más viejo venía por parte, le ponemos nombres sofisticados. Entonces, si no nos convocan, no estamos de acuerdo, corta la bocha. Porque si nosotros le bajamos el salario a los trabajadores, ¿quién nos va a comprar a nosotros? ¿Quién nos va a comprar? Y hoy la UIA, por ejemplo, le entrega a la UIA que está acá a la derecha, que es socia de G6, le entrega al ministro de Trabajo, le entrega una tabla comparativa del salario mexicano y el salario argentino. Y le dice, no es el problema los costos patronales, o sea, lo que va arriba del salario que sería el trabajador. El problema es el salario. Dice, los mexicanos ganan la mitad que los argentinos. ¿Y qué le quiere decir al ministro de Trabajo cuando le entregan eso en la mano? Que queremos que ganen la mitad nuestros trabajadores. Si con lo que tenemos hoy no le podemos garantizar que se compre una casa, ¿qué hacen? Van a trabajar por la tapera, la comida y una mantita. Como hay prácticas en varias de las entidades, sus asociados tienen prácticas de ese tipo de precarización laboral. ¿Hacia dónde vamos como país? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y cuáles son los sujetos que van a dialogar y van a llevar adelante ese proyecto? Nosotros estamos convencidos que romper esta estructura nos va a llevar por lo menos 2 décadas de trabajo. Romper esta estructura que ya está ordenada, financiada. Entonces, el desafío que viene es grande. Ahora, no hacerlo es peor. Porque no ocupar el rol que nos compete con empresas nacionales es directamente someternos a las corporaciones. Me escribe una socia de nuestro espacio. Hace productos ortopédicos, fajas, cosas para los dedos, todo para se vende en las farmacias. Textiles y sin inyección de plástico, es una combinación. Mira,
les voy a leer. Es proveedora de Pharmacity. Dice, ayer nos llamaron de Pharmacity para una reunión. Nosotros le fabricamos artículos con su marca. O sea, ya tiene que ceder su marca para decir marca Pharmacity. Si no, no te venden. O sea, no es una red de farmacia. También es como si produjeran los bienes. Y nosotros se lo permitimos. Nosotros le fabricamos artículos con su marca. La reunión era para decirnos que decidieron importar todo de China, más que nada. Y así podrán ir bajando sus costos de compra un 30% en general. Y que van a vender esos mismos artículos al precio actual. O sea, van a comprarlo más barato y lo van a vender al mismo precio de venta. Lo que les va a permitir ganar un 80% sobre esos productos. Ya no un 50%, un 50% como si se lo compraran a ella. Con el caso de lo que yo fabrico. Por lo tanto, dijeron que si a partir de ahora yo les bajo el precio y ellos marcan con por lo menos un 80%, van a seguir comprándome. Si no lo traen de China y no me compran más. Ahora, puede ser que yo les bajo un 30%, dicen, más, y aún así me dejen de comprar. Ni eso me garantizan. O sea, si le baja, tampoco le garantizan que le van a seguir comprando en el tiempo. Les vendo hace 5 años y ahora cambian la política de compra. Pharmacity es de Quintana, Mario Quintana, el vicejefe de gabinete de la Nación. Tiene 115 ceros en el gobierno que hacen estas cosas a los pymes. Tiene 30 empleados, está en el barrio de Belgrano, en Capital Federal, es socio de nuestro movimiento. Y Cabrera dice que yo lo estoy cargando, que estoy haciendo un chiste. Sin caradura. Entonces, por todo esto, nosotros creemos que hay que declarar la emergencia PYME a nivel nacional. Y estamos trabajando desde el principio de año en eso y se declaró ya en Luján la emergencia textil, en San Martín la emergencia PYME en general, que beneficia a 2.200 empresas en San Martín con reducción de tasas municipales, en Moreno, en Morón, en Ituzaingó hace 2 semanas y en Florencio Varela hace 1 semana, toda la provincia de Buenos Aires. El Chaco está en emergencia textil, en Santa Cruz se declaró emergencia económica y productiva, en Río Negro la declaró el oficialismo, ¿no? Y en Neuquén para la pera y la manzana está en emergencia el sector ese, porque se están desplomando los sectores de la economía local, del mercado interno. Te venden con que las inversiones van a llegar, que las automotrices van a hacer inversiones, van a explorar todo el petróleo del mundo, no sé dónde, pero las pymes están fundiendo. Y nosotros entendemos que trabajar la emergencia PYME en cada distrito, incluso municipal, o incluso provincial, o incluso nacional, como ven en esta reunión que fue en marzo, en la Comisión de Industria del Congreso de la Nación, y vamos a ir la semana que viene, el martes también de nuevo, es poner en el centro de la discusión el proyecto de desarrollo nacional. Es entender que el sujeto importante son los pequeños y medianos productores, y nosotros no los pedimos para la industria, nosotros los pedimos para el campo, para el comercio, para la industria, para todo. En la provincia de Buenos Aires los campos se están fundiendo, están todo inundados, se están destruyendo 35 tambos en Villegas el otro día, hicieron un relevamiento, menos había. Estamos en emergencia. Pero los diarios no te dicen eso. Entonces nosotros tenemos que poner la centralidad de la discusión este escenario. Y estamos trabajando humildemente y vamos avanzando. Ahora vamos a presentar Tierra del Fuego, que también está en una situación muy delicada y desempleo también. Lo hacemos en la Casa del Pueblo porque entendemos que son los congresos, las legislaturas, donde ahí están los actores centrales de que nos representan a nosotros. Y si el gobierno nacional no lo quiere hacer de una, que es la emergencia PYME nacional, bueno, lo haremos por partes. Ahora, nuestra responsabilidad no es hacer catarsis, ni hacer terapia de grupo. Nuestra responsabilidad es hacer hechos concretos que vayan en el sentido que queremos, que es transformar. Digamos, nosotros
no compartimos el proyecto de desarrollo que están impulsando este gobierno nacional. Ahora, en la medida que podamos dialogar y ir ajustándolo, lo haremos. En la medida que no lo podamos dialogar, lo iremos cambiando como podamos. Porque si en esta mesa que se planteó nosotros no estamos contenidos, pero somos parte de la Argentina, lo tendremos que hacer a la fuerza, con las herramientas que nos da la democracia, que son los proyectos de ley. Por eso la importancia del Observatorio de los Derechos Sociales, trabajando en el tarifazo. El año pasado nosotros tuvimos en todas las audiencias públicas. Una vergüenza. Una vergüenza. Los únicos que pedían aumento de tarifas eran las empresas eléctricas. Y el resto todos pedíamos que argumenten, que tiren para atrás, que iban a destruir las pymes, bla, 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 bla. Terminada la audiencia, vamos a aumentar. Yo le pedí la renuncia a Aranguren en la cara en una audiencia pública. ¿Qué duda? Y sin embargo, avasallan a las expresiones del pueblo. Entonces, si ellos no nos escuchan, nos tenemos que escuchar entre nosotros. ¿Por qué queremos el desarrollo nacional? Y me dicen, ¿qué es el desarrollo nacional? Y con esto ya voy terminando. Transformar la Argentina y transformar la matriz productiva. Está claro que no vamos a hacer desarrollo. Sin embargo, fíjense cómo el primer título es el supermercado del mundo. Por un lado te dicen, queremos ser el supermercado del mundo, y por otro lado van hacia en el sentido opuesto. Entonces, ojo que no nos vendan gato por liebre, ¿no? Porque si vos no tenés empleo, tecnificación, desarrollo industrial, buen poder adquisitivo, ¿quién va a producir? ¿Quién va a transformar las materias primas en productos industriales, en el pymes que se están cayendo? Ojo con eso. Y aparte, ¿el mundo quiere comprar nuestros productos? Entonces... Bueno, perdón. ¿Qué significa ser supermercado? Bueno. Porque las pequeñas empresas están todas enganchadas detrás de las grandes empresas entre lo que le proveen por importación o lo que le proveen por fabricación. Perdóname, todas no. Muchas están estructuradas a través de la cadena de valor. Y esa relación comercial les impide justamente y las condiciona en expresarse políticamente. Nosotros tenemos empresarios que no quieren aparecer en ningún medio ni por la cara y que están con nosotros porque le venden o al Estado o a una corporación que los obliga o los somete si los ven en los medios de televisión, por ejemplo. Entonces, ¿qué nivel de democracia tenemos que yo no me puedo expresar libremente? Esa es la democracia que estamos viviendo nosotros como empresarios. Ojo, esa estructura que se da es un sistema perverso político, porque así como a esta empresaria le dijeron que no te va a comprar más porque no me sirve importar de China, también le pueden decir no te voy a comprar más porque te vi en la tele criticando. Entonces, ¿qué nivel de perversión hoy estamos sometidos nosotros? Pero esa perversión no va a ir disminuyendo en el tiempo si seguimos así. Va a ir acrecentándose. Entonces nosotros tenemos que ir en el sentido opuesto, empezar a organizarnos, empezar a poner la agenda que vos estás planteando sobre la mesa y no la que nos quieren discutir ellos. Eso está claro. Déjame terminar la presentación y vamos al debate. ¿Qué es la transformación de la matriz productiva del desarrollo? Es hacer nuestros propios ferrocarriles, hacer autos. Hoy hacemos 3 de cada 10 autos y antes, hace 2 años, hacíamos 5 de cada 10. Barcos, industria para la defensa. Hoy compramos aviones de los 60, 50 a Estados Unidos y dejamos de fabricar el Pampa 3, que es un prototipo que está ya para iniciar la producción. Electrónica, software. Argentina tiene todas las potencialidades, lo que pasa es que las va a tener siempre al servicio de la extranjerización si nosotros nos ponemos al sujeto empresario en un lugar central de la política y que los otros actores podamos dialogar en conjunto qué proyecto de país queremos. La democratización de la matriz productiva, esto es fundamental. No puede ser que Techina, Luar, los gases, la electricidad, los autos sean de monopolio o oligopolios industriales. Hoy un emprendedor en Estados Unidos agarra, compra las partes, se hace su propio auto eléctrico, va a la agencia de tránsito local, lo miden, ve que tenga todas las cosas de seguridad y se lo prueban y salen andando por la calle. Hoy nosotros no podemos. ¿Por qué yo no puedo fabricar un auto y las automotrices sí? ¿Por qué no me puedo importar un auto?
Sin embargo, en Puerto Manzana. Porque ellos están en la centralidad de las decisiones y ellos son proteccionistas. No le vas a atacar su negocio. Entonces la política, después nos estamos dando cuenta que la política que se aplica, esa famosa liberal, no es para todos liberal. Es para los perdedores. Entonces, el modelo que se está llevando adelante la Argentina no es economicista, es un modelo político, donde hay ganadores y donde hay perdedores. Ganadores, la centralidad, bancos, sistemas financieros y conglomerados industriales que te venden después los supermercados. Telecomunicaciones, ahí están. Resultados, 5.000 empresas nacionales menos, la reconversión productiva fallida, nos quieren venir a imponer qué tenemos que producir nosotros. Nos quieren venir a imponer qué tenemos que producir nosotros. Nosotros tenemos un montón de industriales textiles, los textiles invirtieron $3.500 millones en 10 años de su bolsillo. Y nos quieren decir que somos poco competitivos respecto de países que tienen mano de obra esclava. Entonces, ¿de qué? Y aparte fallida, porque primero fueron con una idea, le salió mal, después empezamos el plan austral y le salió mal. No saben para dónde van con el sistema, no saben cómo destruir en realidad la pequeña empresa sin que se den cuenta que están. Y la ley de emprendedores y pymes que se planteó que son insuficientes y que es lo que Caballán se reía. Entonces, el objetivo nuestro es nacionalizar la matriz productiva. Estas 500 corporaciones extranjeras tienen que salir primero del gobierno nacional. Hay 115 de estos empleados de las corporaciones que tienen poder ministerial, de secretarías, de direcciones, manejan el Ministerio de Trabajo, manejan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Cómo puede ser que ellos decidan las cosas? Yo me voy a quejar como pyme a la Secretaría de Comercio y le van a decir, Pharmacity me está haciendo esto. Y el tipo de la Secretaría de Comercio dice, Pharmacity es el vicejefe de gabinete de la nación, ¿qué voy a hacer, flaco? No me van a dejar de hacer nada. Y nosotros impulsamos la Defensoría de las Pymes en el año 2015. Desapareció. Para que estas cosas no pasen, para que estos abusos no pasen. Desapareció. Esto es un abuso. Posición dominante se llama. Abuso de posición dominante. Está penado por ley. Está penado por ley. Si vos le venías comprando durante 3 años y ahora le querés cambiar la condición de manera abusiva porque vos tenés un poder de dominio, está prohibido por ley. Lo mínimo que te tiene que dar una explicación lógica, lo mínimo. Cooptación de las cámaras empresarias. No puede ser que las cámaras empresarias no expresen la realidad de las pymes. No hay democracia, lo denuncio públicamente, no hay democracia en las cámaras empresarias en Argentina. La UIA eligió presidente, no se votó. CAME eligió presidente, no se votó. Entonces, si no hay voto, no hay democracia. Esto es viejo que ñaupa. Somos 600.000 pymes que empleamos 4 millones de puestos de trabajo formales y lo que necesitamos es organizarnos en un esquema, en uno o en miles de esquemas de representación política que nos ponga a nosotros y a nuestros pueblos y a nuestras provincias en la centralidad de las decisiones, porque si no el futuro que vemos que se viene aproximando es la réplica de otros que ya vivimos poco felices en el pasado reciente. Entonces, lo que estamos haciendo también es levantando la mano, es ojo con el iceberg, que lo vemos allá a lo lejos. Así que hay que organizarse, hay que poner la voz en los medios, hay que poner la voz en las legislaturas y defender el trabajo y la producción por sobre la especulación financiera sobre todo. Bueno, esa es mi ponencia y muchas gracias por estos minutos que me destinaron. Habla para todos los neuquinos, Cristina Fernández de Kirchner. Les pido el voto de cada uno de ustedes para los candidatos y candidatas de Unidad Ciudadana. Darío Martínez. El candidato de Cristina. Votá Unidad Ciudadana para defender a la familia neuquina del ajuste y el tarifazo. Darío Martínez, Soledad Martínez, Javier Bertoldi, diputados nacionales. Unidad Ciudadana, lista 505.